Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 11 minutos. Soy Ernesto Rivera. En el extremo sur del continente, en el lejano Chile, están viviendo un proceso completamente novedoso y cargado de tensiones. Una convención de 155 personas está reescribiendo la Constitución Política de Chile, cuya última reforma se redactó en el tramo final de la dictadura de Augusto Pinochet. Lo sorprendente de este proceso de reforma constitucional es que los constituyentes son mayoritariamente opuestos al actual gobierno y con una altísima representación de pueblos originarios, de intelectuales y de periodistas. Se trata de un proceso que llevará un año y que encierra desafíos, peligros y muchas oportunidades. Para analizar y hacernos la crónica del momento que se vive en Chile, invité al profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Roberto Herscher, quien es un observador privilegiado de este proceso. El profesor Herscher es periodista y escritor argentino, autor de libros como Periodismo Narrativo, Los viajes del Penélope y Crónicas bananeras. Escribe regularmente en el New York Times en español y en La Vanguardia de Barcelona. Buenas noches, Roberto. Saludos hasta Santiago de Chile y bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto, un placer estar en un país que, un poco a la distancia, como estamos en todos lados en este momento, en un país que quiero mucho, donde viví 5 años, donde nos conocimos allá por el siglo pasado y muy contento de poder participar y compartir y debatir sobre una de las cosas, yo creo que alegres, positivas que pasan en medio de estos tiempos convulsos en donde yo estaba escuchando ahora las noticias del final de este informativo, las noticias internacionales, y hay pocas cosas de que alegrarse. Roberto, coincido con vos. Desde la semana pasada que inició el proceso de instalación de los constituyentes, el trabajo estuvo lleno de obstáculos. La responsabilidad de dotar a los constituyentes de un espacio y de herramientas para deliberar es del gobierno. Contanos un poco qué fue lo que pasó, por qué no podían sesionar, qué les faltaba. Sí, hubo problemas de distinta índole el primer día, el domingo pasado, se convocó por primera vez a los constituyentes. Yo dije hace tiempo en una red social que era una constitución nacida el 4 de julio, que fue el día que decidieron que empezara a sesionar, y hubo un problema ese día. Todo estaba bien dentro de la convención, esto era en una carpa, porque había mucha gente, muchos invitados, estamos en plena pandemia, pero afuera empezó otra vez lo que durante el último año y medio habían sido los choques entre manifestantes y la policía, y sobre todo acusaciones de represión de parte de la policía. No sé si ustedes seguramente vieron los tremendos carros lanza agua, los gases lacrimógenos, las policías vestidas como en Medio Oriente, como en Irak. Yo realmente vengo
de manifestarme en las calles en los años 80 durante la dictadura argentina y no había visto este armamento y esta actitud beligerante y muchas veces incomprensible de parte de la policía. Tardaron 8 horas en establecer, en empezar lo que debía haber durado muy poco tiempo, porque muchos de los constituyentes se fueron, no dejaron que esto empezara hasta que acabara la represión en las calles. Fue un papel muy importante de una funcionaria que puso paños fríos y finalmente se logró establecer quiénes iban a ser las autoridades de esto. Y fue importante, esto lo vamos a hablar después, porque era algo esperado, pero después de 13 votaciones, la presidencia quedó en manos de una académica representante del pueblo mapuche y de un abogado representante de un partido independiente de izquierda como vicepresidente. Al día siguiente, el lunes, tenían que empezar a sesionar y ahí eso fue un desastre. El lugar que habían puesto para que hiciera sus sesiones esta constitución, digamos, estamos hablando de que se decidió que iba a haber una asamblea constituyente el 15 de noviembre del 2019. O sea, 3 semanas después del estallido social, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para llamar a una convención constituyente. Desde ese momento se sabía que tenía que haber un lugar para que sesionara. Y había un presupuesto enorme y hubo una desidia que algunos dicen que es una más de los desastres por el mal manejo del gobierno y otros dicen que es directamente a propósito y que no han querido que esto funcionara. Finalmente, el funcionario que tenía que llevar esto a cabo renunció y en su lugar pusieron a una política de derecha del partido de Piñera que se había presentado a las elecciones de gobernadora de la región metropolitana y perdió y ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Y, digamos, lo que en general los análisis periodísticos dicen es que es como una especie de premio consuelo. En vez de poner una persona que sea de buena gestión, que gestione bien lo que el otro gestionó mal, pusieron a una política que venía de perder una elección y de tener que pagar la deuda que le había quedado por su fracasada elección. Con el enorme sueldo para gestionar esto, que es casi el triple de lo que cobran los mismos constituyentes, va a poder pagar sus deudas. Pero esto, yo siento que ahora que ya se instaló, sesionan 3 días por semana, mañana a las 10 de la mañana van a volver, digamos, lograron sesionar martes, miércoles y jueves de la semana pasada, vuelven mañana a la mañana, y yo siento que ya esto que fue noticia el lunes y el martes y la semana pasada ya pasó y ahora lo principal es qué van a hacer y qué constitución van a redactar, Roberto, para reemplazar a la del 80. Roberto, una de las figuras que más llama la atención en este grupo de constituyentes es la presidenta Elisa Loncón, que es una mapuche, pero es una mapuche con 2 doctorados. ¿Podrías hacernos un perfil breve de ella? ¿Quién es Elisa Loncón? Sí, en ese sentido, eso tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros en los pueblos latinoamericanos. Si fuera alguien que es hijo de inmigrantes europeos, no sería ninguna noticia su formación académica. En realidad, lo central es que es una de las personas más preparadas, digamos, independientemente de su etnia, digamos, uno de sus doctorados en lingüística es en La Haya, en Holanda,
para lo cual ella, por supuesto, domina el inglés y además el holandés, además de su idioma, que es el mapudungún natal, y perfectamente el castellano. Y el segundo doctorado en literatura es en la Universidad Católica, que es una de las dos más prestigiosas de Chile. Ella es profesora en la Universidad de Santiago, una importante universidad pública, y ha liderado muchas investigaciones y muchos grupos de trabajo. Tiene una alta capacidad de liderazgo que tienen que ver con la importancia tanto de las lenguas y las lenguas de los pueblos originarios. Hay 7 en esta convención, hay 10 pueblos originarios representados en la convención, son 17 los constituyentes que fueron en las listas especiales, pero los representantes de pueblos originarios son 20, porque hay 3 más que son miembros de los grupos indígenas, pero que fueron en las listas de los partidos. En ese sentido, ella ha logrado, siendo del grupo indígena más amplio, el de los mapuches del sur de Costa Rica, de Chile, ha logrado una representatividad tanto con otros pueblos originarios muy distintos, los collas, los aymaras del norte, los Rapa Nui de la isla de Pascua, y antes de la convención ya tenía el apoyo de grupos independientes y de grupos de izquierda. Cuando hicieron la primera elección para ver quién era el presidente, ella fue la que sacó más votos y todavía no llegaba a más del 50%, entonces hicieron 2 elecciones más, y muchos de los candidatos de la izquierda y de centro izquierda fueron renunciando a sus candidaturas para que ella quedara como representante, y finalmente con más de 100 votos de los 155. Roberto, el caso de la presidenta mapuche llama la atención, pero también hay escritores muy conocidos como Jorge Baradit y periodistas de investigación, incluso como Patricia Politzer, o periodistas muy ácidos como Patricio Fernández, que era editor de aquella revista antológica de Clinique. Contanos un poco de estos perfiles, de quiénes son los que van a redactar la nueva Constitución de Chile. Sí, a mí realmente me ha llamado mucho la atención que hay, digamos, esto. Yo soy argentino, también se me escucha el acento. Yo llevo 5 años en Chile, y entonces, en cierta forma, lo quiero decir también, digamos, como alguien que ha llegado y se ha involucrado con esta sociedad, con este país, y que ha vivido hechos tan importantes como el estallido social, como grandes marchas y protestas que han resultado en esto. Me han llamado la atención sobre todo personajes que yo conocía porque son escritores, porque son periodistas, pero también, digamos, un poco para referirnos a estos que a mí me llamaron la atención, hay un tipo de personaje que yo lo he visto también en Argentina, en España, en México, que tienen que ver con una forma de contar la historia distinto a como nos la contaron en el colegio. Y tiene que ver con la divulgación histórica. Es un tipo de personaje, de historiador popular que tiene mucha fuerza en redes sociales, en programas de televisión y en libros de divulgación. El que ocupa ese lugar aquí fue impresionante que se haya presentado como
como candidato y que se haya reconocido en ese sentido su conocimiento sobre la historia, y es casi como que la historia escrita de forma abierta, sencilla, atractiva, sea parte de esta asamblea. Y realmente desde el principio ha ocupado, digamos, obviamente porque lo conocían, muchos periodistas lo consultan después de cada una de las sesiones. Se llama Jorge Baradit. Y otro personaje muy interesante y muy ácido y, como dijiste, iconoclasta es el fundador de una revista que ya desde su nombre es irónica. The Clinic es por la clínica en donde quedó preso Augusto Pinochet cuando fue a tratarse una dolencia en Londres, y el juez español Garzón determinó que podía ser juzgado en Europa porque sus crímenes son de lesa humanidad y afectan a toda la humanidad. Finalmente lo dejaron ir por su estado de salud y volvió a Chile, pero digamos, ese concepto del Clinic hizo un periodismo con humor y con investigación profunda, y en ese sentido, por eso es conocido por esa chispa. Pato Fernández, su último libro tiene que ver con lo que sucede en Cuba, que es una de las también de los temas del momento. Y otro personaje que ha sido muy importante en ese, digamos, sobre todo en el primer día, yo siento que Patricia Politzer, que era una de las candidatas a ser presidenta de la Asamblea y fue la que quedó tercera en esa primera votación, fue muy importante en el momento de detener la conformación de la Asamblea para que se pudiera lograr una tranquilidad, una paz en la violencia que se estaba viviendo fuera, y poder empezar pacíficamente esa asamblea. Realmente es una persona con una gran... tiene entre los periodistas mucho prestigio, ha trabajado en radio, en televisión, desde la época en donde había que ser valiente para hacer periodismo independiente durante la dictadura, y a mí personalmente me impresionó mucho su último libro, que es el perfil el precursor de las orquestas juveniles en América Latina, antes que los venezolanos formaran orquestas juveniles, y las hay también en Costa Rica y en todos los países. En Chile, Jorge Peñagén era un dirigente, un líder cultural, era un director de orquesta de ideas de izquierda, y fue una de las víctimas de la llamada Caravana de la Muerte, que en 1973 recorrió Chile asesinando a su paso a gente como él, que no eran ni líderes políticos, ni mucho menos guerrilleros peligrosos. En el libro de Patricia Politzer se muestra algo que está en el corazón de dónde viene los dramas y las angustias de Chile. Roberto, en el golpe de Estado del 73 se mató a gente que eran demócratas con ideas de izquierda, para que quedara la idea de que si mataban a que era un intelectual, que era un director de orquesta, podían matar a cualquiera. Digamos, y a partir de libros como ese y muchos otros libros, es que alguien como Patricia Politzer se presenta a ser uno de los 155 miembros de la Asamblea. Esa era, digamos, yo seguí mucho su campaña. Roberto, pero, por ejemplo, se nos acabó el tiempo. Sí. Estamos sobre el final del espacio. Me parece
interesantísimo este acercamiento, este primer acercamiento, porque te comprometo a que tengamos otros en el futuro para ir testeando, ir monitoreando, ir croniqueando un poco cómo avanza este proceso de constituyente en Chile. Te doy las gracias, las buenas noches y un abrazo hasta Santiago. Muchas gracias, Ernesto. Y realmente es interesante seguir este proceso. Es también la primera asamblea constituyente paritaria, con igual número de hombres y de mujeres en el mundo. Muchísimas gracias, profesor Roberto Herscher, desde Santiago de Chile. A ustedes también las gracias por estar ahí. Y recuerde, trabajamos para usted. De Costa Rica.